Hay noches en que la carretera parece no terminar nunca. No importa cuánto conduzcas, siempre hay un tramo más, siempre hay un silencio nuevo que se mete por las ventanas y se queda en el asiento trasero. Conducir de noche no me asustaba. De hecho, siempre preferí esos turnos porque hay menos tráfico y puedes ir a tu ritmo. Soy chofer de un camión de carga mediana. Transporto desde piezas mecánicas hasta víveres para pueblos alejados. Esa noche en particular, mi ruta era simple. Salir de la ciudad a las 10 p.m., llegar al depósito en San Cebrián antes del amanecer y volver a casa. Lo había hecho docenas de veces. La carretera 27, esa que cruza todo el valle, es tranquila, con largas rectas y apenas unos cuantos pueblos desperdigados. Pero hay un tramo del que todos los choferes hablan, el kilómetro 93. Algunos dicen que ahí se han dado más accidentes que en cualquier otra parte de la ruta. Otros hablan de apariciones, luces extrañas o autos que desaparecen. Nunca creí mucho en esas historias, hasta que me tocó vivir algo que todavía me cuesta poner en palabras. Habían pasado ya 2 horas de viaje. Llevaba la radio encendida, pero la señal iba y venía. Era raro, porque en esa zona siempre se escuchaban al menos un par de emisoras locales. Encendí un cigarrillo y bajé un poco la ventanilla. El aire fresco de la madrugada me mantendría despierto. Fue entonces cuando lo vi, a unos 50 metros, en el arcén derecho. Una figura levantó el brazo pidiendo un aventón. Era un hombre, delgado, con chaqueta oscura y mochila al hombro. No pensé mucho. En carreteras largas y frías, dejar a alguien tirado no es algo que me guste hacer. Reduje la velocidad y me orillé. El hombre subió rápido, sin decir mucho. Llevaba el rostro en sombra por la gorra que tenía calada hasta las cejas. Apenas murmuró un gracias y se sentó en el asiento del copiloto, mirando al frente. ¿Hasta dónde vas?, pregunté, intentando ser amable. «Hasta donde me deje», respondió, sin girarse. Su voz era baja, casi apagada. No me pareció extraño. Muchos viajantes nocturnos prefieren no conversar. Puse primera y retomé la carretera. Conducimos en silencio durante varios minutos. Me di cuenta de que no podía escuchar su respiración, ni siquiera el ruido de la tela de su chaqueta cuando se movía. De vez en cuando giraba un poco la cabeza para mirarlo de reojo, pero su rostro seguía en sombra. Quise romper el silencio. «¿Vas a San Cebrián?», no dijo simplemente. Me reí un poco. «Entonces, ¿a dónde?». «Al kilómetro 93». Esa respuesta me dejó frío. «Eso está a unos 20 minutos», dije, intentando sonar neutral. «Lo sé», respondió, y sonrió apenas, aunque en ese gesto había algo que no me gustó. El tramo hacia el kilómetro 93 era el más solitario de la ruta. Ni casas, ni gasolineras, ni siquiera señales reflectantes en algunos puntos. Y mientras más nos acercábamos, más densa se volvía la niebla. El marcador del GPS empezó a perder señal y por momentos la aguja del velocímetro parpadeaba como si tuviera un falso contacto. Miré al copiloto. Seguía rígido, mirando fijo al frente. Me di cuenta de que sus manos estaban entrelazadas sobre las rodillas, pero no tenía uñas, o al menos no las vi. Eran dedos largos, pálidos, casi traslúcidos en la luz tenue del tablero. La radio emitió un ruido estático tan fuerte que tuve que bajarle el volumen. En medio de ese ruido, juraría haber escuchado un susurro, una voz femenina. Apenas distinguí unas palabras. «No llegues». No dije nada. Mi estómago empezó a apretarse con esa sensación que uno tiene cuando sabe que algo no está bien pero no entiende por qué. Faltaban unos 5 minutos para el kilómetro 93, cuando él habló por primera vez en todo el trayecto. «Tienes que detenerte justo en el puente». No recordaba ningún puente en ese tramo. «¿Qué puente?», pregunté, intentando sonar casual. «El que está en el kilómetro 93». Y entonces, como si el camino quisiera demostrarlo, entre la niebla apareció una estructura baja, con barandales oxidados. Un puente que cruzaba un arroyo invisible en la oscuridad. «Aquí», dijo el pasajero. Detuve el camión lentamente, el motor en ralentí. No escuchaba agua bajo el puente, ni grillos, ni viento, nada. Él se giró hacia mí por primera vez, y pude verlo. Su rostro no tenía ojos, solo piel lisa donde deberían estar.
y una boca que se abrió lentamente para decir: «Gracias por traerme de vuelta». No recuerdo exactamente qué hice en ese segundo, pero sentí un golpe en el pecho, como si me faltara el aire. Cuando volví a mirar, el asiento del copiloto estaba vacío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando el asiento vacío. El motor seguía encendido, el humo del cigarrillo flotaba lento en la cabina y la niebla parecía colarse por las rendijas de las ventanas. Mi respiración era lo único que sonaba dentro del camión, y aún así sentía que había alguien más, justo detrás de mí. Giré el espejo retrovisor y nada, solo el brillo difuso de las luces traseras rebotando contra la niebla. Quise poner el camión en marcha, pero algo en mi interior me decía que no debía cruzar ese puente. Tal vez fue el recuerdo de esa voz en la radio, o el hecho de que el pasajero me había dicho que ahí debía detenerme. Respiré hondo y miré por la ventanilla hacia la estructura. Los barandales estaban cubiertos de óxido y maleza, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Y sin embargo, las marcas de llantas sobre el asfalto eran frescas, como si otro vehículo hubiera cruzado hace apenas minutos. Una ráfaga de aire helado me erizó la piel. No venía de afuera, provenía del asiento del copiloto. Me incliné un poco y noté algo que no estaba antes. Una tarjeta plastificada, vieja, manchada, con una fotografía en blanco y negro. Era un carnet de transporte ferroviario, con un nombre apenas legible: Ismael Ríos. La foto mostraba al mismo hombre que acababa de desaparecer, solo que la imagen estaba amarillenta, como de hace 40 o 50 años. El ruido estático de la radio volvió, más intenso. Giré el dial sin pensar, y en medio de ese zumbido, la misma voz femenina susurró: «Luis, no cruces». Me quedé helado. No entendía cómo sabía mi nombre, y antes de que pudiera reaccionar, el tablero del camión parpadeó. Las luces se apagaron por completo, y el motor murió. El silencio que quedó fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Intenté arrancar de nuevo, pero la llave giraba en vano. La aguja de combustible marcaba lleno, y no había razón para que el motor fallara. Fue entonces cuando escuché pasos lentos, húmedos, que venían desde el otro lado del puente. No podía ver nada, solo una silueta que se definía poco a poco entre la niebla. No era el pasajero, al menos no con la misma forma. Aquello era más alto, más delgado, y parecía inclinarse hacia adelante como si arrastrara un peso invisible. Cuando se detuvo a unos metros, vi que sus manos estaban negras, como quemadas, y goteaban un líquido oscuro que caía en el asfalto sin hacer ruido. No tenía rostro, pero la piel de la cabeza estaba tensa, como si algo desde adentro empujara para salir. La figura alzó una mano, señalando directamente la cabina. En ese momento, sentí una presión insoportable en el pecho, como si me faltara oxígeno, y de repente, sin que yo hiciera nada, el camión arrancó solo, las luces se encendieron, y las llantas patinaron en el asfalto. No giré el volante. No crucé el puente. Simplemente di la vuelta, acelerando hasta que las revoluciones rozaron la zona roja. Durante varios kilómetros, la radio se mantuvo encendida con el mismo ruido estático, pero había algo nuevo. Entre el zumbido, de vez en cuando, se filtraba un golpeteo metálico, como el de un tren avanzando sobre rieles viejos. Al llegar al desvío hacia San Cebrián, me detuve para respirar. Ahí, bajo la luz amarilla de un poste, me atreví a mirar el asiento del copiloto. La tarjeta plastificada seguía ahí, pero ahora estaba completamente seca y limpia, como recién emitida, solo que la foto había cambiado. Ya no era el hombre de la gorra, era yo. No sé cómo llegué al depósito esa noche. Apenas estacioné el camión, bajé, dejé las llaves y no volví a tomar esa ruta. El carnet lo quemé en un barril de metal detrás del taller, pero mientras se consumía, juraría que escuché un tren pasar en una zona donde no hay vías desde hace más de 30 años. Desde entonces, cada vez que me acerco a la carretera 27, el GPS se apaga y el marcador de combustible baja un poco, como si el camión supiera que estoy evitando algo. Y lo que más me aterra es que, hace unos días, un compañero me contó que levantó a un pasajero en la madrugada, chaqueta oscura, mochila al hombro. Le pidió que lo dejara en el kilómetro 93.
Hay viajes que parecen sencillos sobre el papel, pero en la carretera nunca hay garantías. Ese domingo por la noche, debía regresar a mi ciudad después de visitar a un cliente en la costa. Eran unas 5 horas de camino, la mayoría por la autopista principal, así que calculaba estar en casa antes de las 2 de la madrugada. Conducía solo, con el maletero lleno de cajas de herramientas. La radio reproducía música suave y el café de la gasolinera aún estaba caliente en el portavasos. El tráfico era casi nulo. Solo de vez en cuando veía pasar un tráiler o un sedán viejo a gran velocidad. La radio reproducía música suave y el café de la gasolinera aún estaba caliente en el portavasos. A la 1:30 de viaje, la autopista se volvió más oscura. Habían apagado varias farolas, o tal vez nunca las hubo en ese tramo. El GPS indicaba que debía seguir recto por otros 80 kilómetros, sin desvíos. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos, un resplandor amarillo que se extendía en el horizonte, como el de un peaje. Me extrañó, porque conocía bien esa ruta y no había ningún peaje intermedio. Pero a veces hacen obras nuevas o instalan controles provisionales, así que no le di demasiada importancia. A medida que me acercaba, el resplandor se volvió más intenso. La estructura del peaje era extraña. Tenía solo 2 carriles, techados por una cubierta metálica oxidada, con letreros viejos y descoloridos. No había personal visible, solo una cabina con el vidrio opaco y un semáforo que marcaba rojo. Detuve el coche y bajé la ventanilla. Un dispensador automático sobresalía de la cabina, con una ranura para billetes y monedas. En la pantalla digital, en lugar del precio, había un mensaje parpadeante: ingrese peaje, efectivo únicamente. Rebusqué en mi cartera y encontré unas monedas. Al depositarlas, la máquina se tragó el cambio y emitió un sonido seco, como de engranajes viejos. De la ranura lateral no salió un recibo, sino una pequeña bolsa de tela, cerrada con un cordel. La tomé, sorprendido. Pesaba muy poco. Al abrirla, descubrí que contenía un llavero metálico en forma de campana, ennegrecido por el tiempo. No entendía qué tenía que ver eso con un peaje. El semáforo cambió a verde, y sin ver a nadie, avancé. La carretera después del peaje se sentía distinta. El asfalto estaba más rugoso, y la iluminación del coche parecía tragada por la oscuridad, como si los faros ya no alcanzaran más de unos pocos metros. No había más señal de radio, solo estática. El GPS, que antes mostraba la ruta clara, ahora indicaba que me encontraba en un camino sin datos, una línea gris que se perdía hacia adelante. Pero lo más extraño fue que no vi ni un solo vehículo en dirección contraria. Conduje así durante unos 20 minutos, con la sensación de que el aire dentro del coche se volvía más denso. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un repique leve, metálico, que venía del asiento del copiloto. Miré de reojo y vi la campana del llavero moviéndose sola, emitiendo un tintineo irregular, como si algo invisible la tocara. Tragué saliva y estiré la mano para sujetarla. En cuanto la tomé, el tintineo cesó, pero del exterior llegó un ruido nuevo. Pasos, claramente pasos, sobre el asfalto, caminando al ritmo de alguien que avanzaba hacia el coche. El problema es que iba a más de 70 kilómetros por hora. Miré por el espejo lateral y por un segundo juraría que vi una figura caminando por el carril de emergencia, alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Lo inquietante es que, por mucho que yo acelerara, la figura parecía mantenerse a la par del coche, como si el espacio y la velocidad no le afectaran. Mi pulso se aceleró. El instinto me decía que debía salir de ahí cuanto antes, pero la carretera no ofrecía salidas. Era un tramo interminable de asfalto negro y barandales oxidados. La figura desapareció de mi vista y la campana volvió a sonar. Esta vez no me atreví a tocarla. La dejé tintinear, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio, pero entonces la radio se encendió sola. Entre la estática, una voz femenina dijo con claridad: «No pares. Pase lo que pase, no pares». No solté el volante en ningún momento. La voz en la radio había sido tan clara que me costaba pensar que fuera una interferencia. Respiraba rápido,
atento a la carretera y al tintineo de la campana, que seguía moviéndose como si algo invisible estuviera sentado a mi lado. No había curvas, no había bifurcaciones, solo ese asfalto que parecía no terminar nunca. El marcador de combustible comenzó a bajar más rápido de lo normal, como si el coche estuviera consumiendo el doble. De pronto, la luz de los faros iluminó algo en el camino. Un segundo peaje. Era idéntico al anterior, con la misma cubierta metálica oxidada y la cabina de vidrio opaco. El semáforo estaba en rojo. Frené, desconcertado. No podía haber recorrido tanto como para toparme con otro peaje, y mucho menos uno exactamente igual. Al bajar la ventanilla, el dispensador automático volvió a mostrar un mensaje. Entregue lo que recibió. Tragué saliva. Miré la campana en mi mano. Por un momento pensé en tirarla por la ventanilla, pero algo me dijo que no debía hacerlo. La coloqué en la ranura del dispensador y la máquina la absorbió con un sonido seco. Esperé. El semáforo seguía en rojo. Entonces, de la ranura lateral, cayó otra pequeña bolsa de tela. Esta vez pesaba más. Al abrirla, encontré un manojo de llaves oxidadas y una nota doblada. La desplegué. La caligrafía era irregular, temblorosa. No pares, no hables, no mires atrás. El semáforo cambió a verde y avancé. A los pocos metros, noté un detalle que me heló la sangre. A lo lejos, más adelante en la carretera, había luces. Otro peaje, idéntico. Miré el marcador de combustible. Estaba en la reserva. No podía seguir así mucho más. La campana ya no estaba, pero el asiento del copiloto parecía hundirse, como si algo invisible se hubiera sentado ahí. El aire se volvió helado. El repiqueteo metálico regresó, pero esta vez venía del maletero. Apreté el acelerador, decidido a romper lo que fuera que estaba ocurriendo. El velocímetro marcó 140 km/h. El motor rugía, pero la distancia al próximo peaje no disminuía. Era como conducir en una cinta infinita. La radio volvió a encenderse sola, pero ya no era estática. Era el sonido de campanas, muchas, resonando en distintos tonos, como si se multiplicaran a mi alrededor. Entre ellas, la voz femenina repitió: «Te dije que no pararas». Las luces del tercer peaje se hicieron tan intensas que tuve que cerrar un ojo para no encandilarme. Y entonces, todo se apagó. Motor, luces, radio. El coche quedó en total oscuridad y silencio. No sé cómo, pero el vehículo siguió avanzando, como si alguien más lo estuviera empujando. Cuando las luces volvieron, ya no estaba en la carretera. El coche estaba detenido en el estacionamiento vacío de una gasolinera abandonada. El maletero estaba abierto y dentro había decenas de bolsas de tela idénticas a las que me había entregado la máquina, todas vacías. En el asiento del copiloto, sobre una mancha húmeda, había un nuevo llavero en forma de campana, brillante, como nuevo. Nunca conté esta historia a nadie, pero a veces, cuando conduzco de noche, me parece ver un resplandor amarillo a lo lejos, y sé que, si me acerco demasiado, volveré a escuchar ese tintineo, y no estoy seguro de que esta vez logre salir. Llevo más de 15 años trabajando como oficial de patrulla en una zona rural. Estoy acostumbrado a recibir llamadas extrañas, la mayoría provocadas por animales en la carretera o conductores ebrios, pero la noche del 14 de abril recibimos un aviso que, hasta hoy, no puedo olvidar. Eran las 2:47 cuando la radio de la patrulla crepitó: Unidad 12. Reporte de accidente múltiple en la curva del kilómetro 52. Posible atrapado. La curva del 52 tiene mala fama. 3 giros cerrados seguidos, con un desnivel pronunciado y sin iluminación. He visto más de un coche volcado ahí. Mi compañero y yo encendimos las sirenas y salimos de inmediato. La carretera estaba desierta. El aire nocturno se sentía inusualmente frío para la época. A lo lejos, cuando aún faltaban un par de kilómetros, vimos destellos de luces intermitentes. No eran las nuestras. Debe ser otro patrullero o un conductor intentando alertar, dijo mi compañero. Pero al acercarnos, notamos que no eran luces de emergencia.
Eran faros de coches, varios, todos apuntando hacia nosotros, inmóviles, como si se hubieran quedado encendidos tras el choque. Cuando llegamos a la curva, el escenario nos dejó en silencio. Había 3 vehículos: un sedán negro con la parte delantera hundida, una camioneta blanca cruzada en mitad de la vía y a un costado, una motocicleta caída. Los faros de todos seguían encendidos, bañando la carretera con una luz intensa que hacía brillar las manchas oscuras en el asfalto. Lo extraño fue que no había nadie, ningún herido, ningún conductor, ni siquiera un testigo. Bajamos de la patrulla, linternas en mano. Revisé el sedán primero. Las llaves estaban puestas, el motor apagado. En el asiento del copiloto había un teléfono móvil con la pantalla rota y en la parte trasera una chaqueta doblada. No había rastros de sangre ni de forcejeo. La camioneta tenía las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran salido con prisa. Encontré un termo de café aún caliente en el portavasos. La motocicleta estaba intacta, salvo por el espejo roto. El casco, apoyado junto a ella. Lo más inquietante era el silencio. Ni grillos, ni viento, ni el zumbido habitual de los postes eléctricos. Nada. De pronto, mi compañero me llamó. «Ven a ver esto». En el borde de la curva, donde empieza la pendiente, había huellas. No de pies descalzos ni de zapatos comunes, sino de botas pesadas, como las que usa personal militar. Las huellas iban en dirección contraria al sentido de la carretera, y lo peor, desaparecían a mitad del asfalto, como si la persona que las dejó se hubiera desvanecido en el aire. Apenas íbamos a seguirlas cuando los 3 vehículos encendieron las luces de freno al mismo tiempo. No había nadie dentro, y entonces los faros comenzaron a parpadear de forma irregular, como si quisieran avisar algo. Entre esos destellos, juraría que vi siluetas cruzando la carretera. Rápidas, más rápidas de lo que un ser humano podría moverse. Mi compañero retrocedió hacia la patrulla. Yo lo imité, con la linterna temblando en mi mano. La radio volvió a sonar, pero no era la central. Era una voz grave, distorsionada, que dijo solo una frase: «No vuelvan a la curva». Nos quedamos dentro de la patrulla, las sirenas apagadas, observando cómo las luces de los 3 vehículos seguían parpadeando en secuencias irregulares. La carretera, que normalmente es atravesada de vez en cuando por algún camión nocturno, seguía completamente vacía. Era como si aquella curva estuviera aislada del resto del mundo. Decidimos pedir refuerzos. Mi compañero tomó la radio, pero antes de hablar, un chillido agudo estalló en los altavoces, tan fuerte que nos obligó a soltarla. El sonido se cortó de golpe, y en su lugar, una voz femenina, débil y entrecortada, susurró: «Ayúdenme, estoy atrapada». Nos miramos. Esa voz no era de ninguna operadora de la central. La señal se cortó, y el silencio regresó. Salí de la patrulla con la linterna apuntando hacia la cuneta. Llamé, pero nadie respondió. Entonces escuché un golpeteo suave. Provenía de la camioneta blanca. Me acerqué despacio, sintiendo cómo la temperatura caía con cada paso. El sonido venía del maletero. Metí la mano en el bolsillo para sacar las llaves de servicio, pero antes de insertarlas, el golpe se detuvo. Abrí de golpe. El maletero estaba vacío. Lo único que había dentro era un chaleco reflectante con manchas oscuras y un juego de placas metálicas con números iguales a los que usan en escenas de crimen. En ese instante, los 3 vehículos encendieron sus motores al unísono. Los faros apuntaron directamente hacia mí, cegándome. Escuché pasos detrás, pero al girar, no vi a nadie. Mi compañero gritó desde la patrulla: «¡Vámonos ya!». Corrí hasta él, y apenas cerré la puerta, los vehículos comenzaron a moverse lentamente, bloqueando la carretera. Avanzaban sin conductor, perfectamente alineados, hasta que quedaron atravesados formando una barrera. Decidimos retroceder. Al dar la vuelta, notamos que el camino por el que habíamos llegado estaba ahora completamente oscuro. Ni siquiera las luces altas de la patrulla penetraban más de unos metros. Aceleramos igual, y después de unos minutos de tensión absoluta, emergimos en la carretera principal. Cuando miramos atrás, la curva del kilómetro 52 ya no estaba. En su lugar, había un tramo recto con señalización nueva y asfalto fresco, como si la curva nunca hubiera existido.
Lo más perturbador ocurrió 2 días después. Recibimos un parte interno. Se archiva caso accidente múltiple en kilómetro 52. Zona en remodelación desde hace 3 años, sin registros de incidentes recientes. Pero yo lo vi, y cada tanto, cuando patrullo de noche, al pasar por ese tramo, mis faros captan durante una fracción de segundo el reflejo de 3 vehículos detenidos, y en el rabillo del ojo, siluetas que me observan desde la oscuridad.